Tal, mis estimados hermanos y amigos? Sean bienvenidos a un video más de Enderezando el Texto. Es imposible que no haya preguntas después de acercarse al texto bíblico. Siempre que una persona nos da acceso a su tiempo para estudiar las Escrituras, le anticipamos que cargue una libreta y un lápiz para que anote sus preguntas a medida de que avanza en su lectura bíblica. Si no hace esto, a veces las preguntas tendemos a olvidarlas. Entonces, por eso recomendamos que cuando una persona se acerque a la Biblia, cargue consigo mismo una libreta y un lápiz para poder anotar sus preguntas y que no se les olvide. Al arrancar con el primer libro de la Biblia, creo que una de las primeras preguntas que queremos disipar es en cuanto a la infalibilidad de Dios en sus decisiones. Es decir, sabemos que Dios es perfecto. Si no fuese así, entonces no sería Dios. Dios mismo afirma con seguridad en múltiples textos en la Biblia que Él es perfecto. Por ejemplo, Malaquías capítulo 3 y verso 6, Malaquías 3, 6 enseña: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Una vez más, porque yo Jehová no cambio. Otro texto, Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10, indica: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea que Dios conoce perfectamente lo que ocurrirá en lo porvenir. Esta es una prerrogativa de Dios que conocemos mejor como la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios todo lo sabe, absolutamente todo. Así que la pregunta es: ¿cómo armonizamos el conocimiento absoluto de Dios con lo que Génesis capítulo 6 y verso 6 nos enseña? Consultemos el texto. Génesis capítulo 6 y verso 6 enseña: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Una vez más, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Recuerdo que cuando yo llegué en este texto, me pregunté si realmente Dios había arrepentido de haber creado a la raza humana, si realmente se había equivocado de haber hecho a la raza humana. ¿Cómo Dios podría equivocarse y arrepentirse siendo que Él todo lo sabe y es perfecto? Bueno, pues hay varias formas de explicar esto para descartar la aparente contradicción entre las decisiones certeras de Dios y su arrepentimiento que Génesis capítulo 6 y verso 6 nos declara. Dios no se arrepintió como si tuviera la necesidad de corregir algo que hizo mal. Cuando uno lee el texto en Génesis 6:6 y leemos la frase «se arrepintió», el lector muchas veces no está entendiendo el significado correcto de la palabra arrepentir en este contexto. Sabemos que la palabra arrepentir denota la idea de un cambio de dirección en nuestras vidas. Sin embargo, la palabra arrepentir en Génesis capítulo 6 y verso 6 no alude a ese tipo de arrepentimiento. Ahora debemos observar cuál es la palabra hebrea que se está empleando aquí. Y primeramente reconocer que la palabra original en el hebreo no se refiere al arrepentimiento que nosotros conocemos. La palabra arrepentir que leemos en este texto viene del hebreo Naam, con H entre la A y la A. Una vez más, Naam, cuyo significado es sentirse o lamentarse. Así que saber la definición de este término cambia por completo la perspectiva del texto entonces. Así que una mejor traducción sería algo como esto: y se lamentó Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios nunca ha pecado, jamás, pero ¿se habrá equivocado al crear al ser humano? Esto sería contradictorio con una de las mayores verdades reveladas a lo largo de la Biblia, que afirma, por ejemplo, en Salmos capítulo 147 y verso 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Pero la Biblia, debemos recordar que no sufre de contradicciones, no se puede contradecir a sí misma. Consulte Juan capítulo 10 y verso 35. Las Escrituras nos recuerdan constantemente que Dios es omnisciente, es decir, lo sabe todo.
y por lo tanto sabía perfectamente que el hombre podía pecar y ser influenciado por Satanás para hacer el mal y eventualmente morir. Entonces, ¿qué significa que Dios se haya lamentado y dolido por haber creado al hombre? ¿Qué significa eso? Para comprenderlo, debemos analizar el contexto de esta escritura. ¿Por qué se dolió Dios? Bueno, pues solamente hay que regresar un poco atrás y comenzar a leer lo que estaba sucediendo en Génesis capítulo 6. Dice capítulo 6 de Génesis, versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que Dios se percató que la humanidad se había corrompido por completo. La tierra era ahora violenta y desagradable por la maldad que el hombre practicaba. El mundo simplemente dejó de ser un lugar seguro, esto debido al pecado cometido de las personas, de su maldad. No es que Dios se haya equivocado al crear al hombre, pero sí le dolía ver los errores que el ser humano estaba cometiendo. La causa de su dolor era la humanidad en sí, y no el hecho de haberla creado. Al ver la situación del mundo era obvio que Dios se lamentaría por lo que estaba pasando, pero una vez más, esto no significa que Dios se haya equivocado al crear al hombre. Hay una palabra en el hebreo que sí denota la idea de cambiar de dirección o volverse del mal camino. Esta palabra es sub, con H entre la S y la U, shub, que literalmente significa volverse del pecado. Significa literalmente eso, volverse del pecado, volverse del error. Pero esta palabra, muy interesantemente, no es la que se está empleando en Génesis capítulo 6 y verso 6 para la palabra arrepentir. La Biblia describe en muchas situaciones en las que Dios se lamentó o se entristeció, y esto siempre fue debido a los errores de las personas. Por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 15 y verso 35, la Biblia dice: nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. En este contexto vemos la misma reacción de Dios, pero ahora por los errores cometidos del rey Saúl. En este texto aparece de nuevo la palabra hebrea Naam, que ya habíamos mencionado hace rato, y dijimos que significaba literalmente lamentarse. Dios se lamentó de haber ungido a Saúl como rey por los errores que Saúl estaba cometiendo. Es decir, Dios no se equivocó en poner a Saúl como rey, sino simplemente se estaba lamentando por los errores que Saúl estaba cometiendo. Y de la misma manera pasa en Génesis capítulo 6 y verso 6. Dios no se arrepintió de haber creado al hombre, sino más bien se estaba lamentando de los errores que el hombre estaba cometiendo. Para finalizar con esta idea debemos preguntarnos, ¿por qué Dios cambia su actitud con nosotros? ¿Por qué Dios cambia su actitud con nosotros? ¿Por qué podemos hacer que Dios se entristezca o se lamente por lo que nosotros hacemos? Y bueno, pues esto se debe a que Dios nos dotó con la capacidad de discernir entre el bien y el mal y poder ser capaces de determinar qué queremos elegir, si la muerte o la vida. Dios es un padre totalmente. Y Dios no ha programado a la humanidad para servirle. No somos unos robots, ya que eso lo convertiría en un Dios malévolo. Más bien nos dio la oportunidad de elegir qué vida queremos llevar. Pero tener libertad, mi querido amigo que me escuchas, conlleva responsabilidad. Y cuando elegimos ir en contra de la voluntad del Creador, Dios se lamenta de nuestras decisiones porque ciertamente nos ama y no quiere que cometamos suicidio espiritual. Lea 2 de Pedro capítulo 3 y verso 9. Bueno, pues otra manera de explicar Génesis capítulo 6 y verso 6 es la siguiente.
El estudiante de la Biblia debe enterarse de que cuando nos acercamos al texto sagrado, estamos tratando con un libro que usa en muchas ocasiones lenguajes figurados. Libros como Apocalipsis, libros como Ezequiel, Zacarías, o capítulos como los de Mateo 24 o como Hechos 2, son un excelente ejemplo de que la Biblia usa géneros literarios muy peculiares, muy especiales. Esto hace a la Biblia mucho más interesante de lo que es. Por ejemplo, el antropomorfismo. El antropomorfismo es cuando la Biblia le adjudica partes humanas o materiales a lo que no es humano, en este caso, a Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de los ojos de Dios, lea Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 12, o el brazo de Jehová, lea Juan, capítulo 12 y verso 38. Pero sabemos perfectamente que Dios no posee un cuerpo material, pues es espíritu. Consulte Juan, capítulo 4 y verso 24. Este lenguaje Dios lo ha empleado en su palabra para tener una imagen más vivida de lo que quiere enseñarnos. Hay otra figura y esta es la que está relacionada con Génesis capítulo 6 y verso 6. Esta figura es el antropopatismo. Antropopatismo. Esta figura trata con las sensaciones del hombre. Esta figura le atribuye las sensaciones o emociones humanas a Dios. Así que cuando el texto dice que Dios se entristeció o se arrepintió, es meramente una figura para ver desde una óptica humana el lamento de Dios por los errores del hombre. Espero que le haya servido esto para entender mejor el texto. Le saluda con muchísimo gusto Eduardo Quintana y que Dios lo bendiga.